¿Alguna vez te ha pasado que tu cabello se ve seco, opaco o rebelde y no sabes qué hacer? Compras mascarillas, aceites, tratamientos, haces mascarillas en casa, haces absolutamente de todo y nada funciona. Esto puede ser porque confundimos proteína con hidratación y no sabemos qué es lo que necesita nuestro cabello, sino simplemente compramos y hacemos de todo sin saber antes qué es lo que necesitamos. Así que hoy lo que vamos a hacer es diagnosticar a nuestro cabello, qué es lo que necesita, si proteína o si necesita hidratación, y vamos a ver qué podemos utilizar para cada uno, pues ya dependiendo cuál sea nuestro resultado. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Primero, ¿por qué es importante diferenciar entre proteína o hidratación? Que no es simplemente comprar productos al azar, porque esto lo que puede hacer es el efecto contrario y no ser tan bueno para nuestro cabello. La proteína es el esqueleto de nuestro cabello. Nuestro cabello está formado en su mayoría por queratina, que es un tipo de proteína. Cuando nuestro cabello está débil, quebradizo, que se rompe fácil con puntas abiertas, es porque la estructura interna de nuestro cabello está un poco mal. Por otro lado, la hidratación es la vida del cabello. Aporta agua y nutrientes a la hebra, lo que hace que el cabello sea suave, que sea flexible y brillante. Si tu cabello está seco, opaco, áspero o con frizz, lo que necesita el cabello es mucho más que proteína. Dar proteína a tu pelo cuando lo que necesita es hidratación, lo que hace es que el cabello se vuelva rígido y quebradizo. Por esto, diagnosticar el cabello es súper importante para saber qué es lo que en verdad necesitamos. Y no juzgues solo por la apariencia, no es solo ver el cabello, sino tócalo, siéntelo, cómo se siente tu cabello, tu pelo, qué crees que le hace falta, qué necesita. Todos somos distintos y todos necesitamos cosas distintas, así que la rutina del pelo es dependiendo qué es lo que tú necesitas y hay que adaptarla a eso. 2 signos que tu cabello necesita hidratación. 1, pelo seco y áspero al tacto. Si al pasar los dedos por tu cabello lo sientes rígido, lo sientes áspero, lo sientes como que, ay no, o sea, no pasa así, suavecito, lo que quiere decir es que a tu pelo le falta agua, le falta humedad. Esto sucede porque las cutículas del cabello están levantadas y no retienen la suficiente agua o no la hacen de la forma correcta. 2, frizz y volumen descontrolado. Cuando el cabello está reseco, las cutículas se levantan provocando frizz. Incluso si utilizas aceite, si utilizas serum, si utilizas todos estos tratamientos, el frizz no se va porque no hay hidratación suficiente. 3, opacidad y falta de brillo. Si tu cabello no refleja la luz, si tu cabello se ve mate, se ve opaco, significa que lo que le hace falta es hidratación, que lo que le hace falta es humedad y nutrición externa. 4, dificultad para peinar o enredos constantes. El cabello seco tiende a enredarse fácilmente porque las hebras se levanten, lo que hacen que se enrede muy fácil el cabello. Esto también provoca rotura al cepillar el cabello. 3 signos de que tu cabello necesita proteína. Primero, puntas abiertas y cabello quebradizo. Cuando tu cabello se rompe fácilmente, cuando tu cabello tiene puntas abiertas, quiere decir que la parte interna está mal, está dañada y lo que necesita en este caso es proteína. 2, pelo flácido o con elasticidad excesiva. Si coges un mechoncito y lo estiras y se alarga antes de romperse, lo que quiere decir es que necesita proteína para recuperar la fuerza y la estructura. Lo que hace la proteína es que el cabello mantenga la forma sin romperse. 3, textura blanda o sin forma. El cabello que se ve sin cuerpo, sin forma, puede necesitar proteína para poder recuperarse. 4, cabello con daño químico evidente. Si aplicaste tintes, decoloraciones, alisados, probablemente tu cabello haya experimentado una pérdida de proteína. Es normal que necesite tratamientos para fortalecerlo y para recuperar la queratina. Esto sí me di cuenta porque alguna vez me hice el balayage y bueno, también me hice el alisado y la parte de acá abajo del cabello quedó como súper elástica, como un poco chicluda. Y pues en ese momento lo que hice fue aplicar mascarillas de fortalecimiento, pero sin saber por qué, solo porque en la peluquería me las mandaron, pero ya ahora entiendo por qué, porque lo que necesitaba mi cabello era proteína en ese momento. Cuarto, cómo aplicar proteína e hidratación correctamente. Ahora que sabemos qué necesita nuestro cabello, vamos a aplicarlo de forma correcta. Si lo que necesita nuestro cabello es hidratación, vamos a aplicar mascarillas naturales con estos ingredientes: aguacate, miel, aceite de coco, aceite de oliva, aloe vera,
si no eres alérgica pues a ninguna de las anteriores. Aplicar estas mascarillas 1 o 2 veces por semana según tu tipo de cabello. Masajear el cuero cabelludo y las puntas para que la mascarilla penetre profundamente y nos ayude muchísimo. Por otro lado, si tu cabello lo que necesita es proteína, vas a tratar de utilizar mascarillas con estos ingredientes. Con queratina, con huevo, con colágeno. Aplicar máximo 1 vez por semana y alternar con hidratación para evitar la rigidez. Así que lo que podemos hacer es alternar entre las mascarillas de proteína y las mascarillas de hidratación para darle un tratamiento completo a nuestro cabello. Mantenerlo con brillo, con fuerza y con elasticidad. Algunos errores comunes que se pueden presentar son: 1. Exceso de proteína hace que el cabello se vuelva rígido y opaco. 2. El exceso de hidratación hace que el cabello se vuelva blando y sin fuerza. 3. Mezclar las mascarillas sin saber qué es lo que necesitamos hace que el resultado sea nulo. Un tip extra es que si tu cabello es teñido o químicamente tratado, vas a aplicar primero la hidratación, luego la proteína, para cerrar la estructura y mantener el brillo. Quinto mini test práctico para saber qué tipo de pelo tenemos. Primero, toma un mechón limpio y seco. Segundo, estíralo suavemente. Si se estira mucho y se rompe, lo que necesita es proteína. Si no se estira mucho, si se siente áspero, si se siente opaco, lo que necesita es hidratación. Tercero, observa puntas, texturas y frizz. Cuarto, decide tu tratamiento según todo lo que observaste. Yo solía aplicarme cualquier mascarilla, la que viera, la que dijera esta es bueno para el cabello, entonces ahí iba, cogía y me la aplicaba. Pero luego de realizar este video para ustedes, estoy aprendiendo también y lo que necesita mi cabello es proteína porque mi cabello es súper quebradizo, tiene puntas abiertas, se rompe con facilidad y gracias a este diagnóstico ya sé qué es lo que mi pelo necesita. También tiene un poco de frizz en esta parte, si han visto mis videos anteriores. Sexto, pero bueno, rutina capilar recomendada. Ya saben, esto depende de los resultados de cada quien, pero esto es un mini consejo como para tener un equilibrio en todo lo que necesita nuestro cabello. El lunes podemos utilizar una mascarilla hidratante profunda. El miércoles podemos utilizar un champú nutritivo con acondicionador. El viernes podemos utilizar una mascarilla de proteína o de reconstrucción. Y el fin de semana podemos utilizar un aceite en las puntas. Si tu cabello está muy dañado, comienza con la hidratación, no con proteína extrema porque la puedes sobrecargar. Así que sí, saber qué necesita tu cabello, si hidratación o proteína, hace que todo sea mucho más fácil y que veas resultados, que tu cabello esté fuerte, esté con brillo, esté suave, esté, mejor dicho. Con este diagnóstico simple puedes saber qué es lo que necesitas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, que hagan todas estas mascarillas. Más adelante voy a sacar unos videos de mascarillas para proteína, para hidratación y para otras cositas que nuestro cabello necesita. Así que estate atento, deja en los comentarios qué más te gustaría saber, qué tipo de cabello tienes y bueno, recuerda también darle like y suscribirte y activar la campanita de notificación y todo lo demás. Así que hasta una próxima. Bye.